en aspectos motivacionales, actitudinales. Tenemos el tratamiento de inoculación, un proceso de entrenamiento en el ámbito psicológico, que en pocas palabras ayuda a que los trabajadores sepan cómo afrontar la presión laboral. En todo trabajo tenemos presión. Entonces aquí lo que hacen es contratar profesionales en el área de psicología y los cuales nos enseñan cómo ser tolerantes a la frustración. Miren, aquí hay otro tipo de entrenamiento, la capacitación para el manejo del estrés, igual. Hay expertos que se han especializado en esto, con cursos, experiencia laboral y demás. Entonces saben cómo ayudar a las personas a manejar el estrés. Miren ustedes, no sé si solo soy yo el caso, pero ya, miren, estamos a pocas semanas de concluir el semestre. Lo de mí es por el tema contractual. Ya se van a venir exámenes, defensas, presentación de trabajos y demás. ¿Y qué genera esto? Estrés. Entonces sería muy bueno que siempre, eh, desde un punto educativo, también exista este tipo de capacitaciones. Y no llegar, como habíamos visto en el tema anterior, a la frustración. Bien, aquí hay otros tipos de intervenciones secundarias. Noten, todas son o capacitaciones o implican que se socialicen algunas medidas o métodos que nos permiten reducir el estrés. Aquí la relajación, capacitación en relajación. Las empresas de tecnología son pioneras en esto, pioneras en relajación. Por ejemplo, estas empresas, perdón que hable así, y es importante esto. Yo les digo con experiencia en el ámbito laboral, no siempre lo económico es motivante, o no siempre puedes satisfacer al personal, o perdón que lo diga, callar al personal con el dinero. Entonces, muchas veces, ¿qué hacen algunos empresarios? Actividades. Entonces, reúnen a los empleados y ya, yo les voy a invitar a comer a tal lugar, o les voy a llevar de viaje a tal lugar, todo pagado. Entonces, ¿por qué? Para que socialicen y además para que se relajen. Y eso, si uno hace un análisis económico, es relativamente mucho más barato. Entonces, miren, invierto en ello, y no, esto no es continuo, pongámosle 3 veces al año, 2 veces, en lugar de darles aumentos continuos, que muchas veces no van a replicar en el desempeño. Entonces, como les digo, es más la experiencia empírica que nos va a ayudar en esto. Noten, como les digo, podríamos hablar clases enteras de cada una de estas técnicas, pero el tiempo es nuestro factor, el principal enemigo, el factor que nos desfavorece en este caso. Bueno, entonces, intervenciones secundarias, en resumen, aquellas capacitaciones o entrenamientos de medidas que van a permitir reducir el estrés. Y si no se puede una intervención primaria o secundaria, ya es necesario intervenciones terciarias. Y aquí, estos denominados como los programas de aprendizaje empresarial, ya son, podríamos decir, cursos a largo plazo. No es una capacitación que generalmente es temporal. Estos son cursos a largo plazo, como lo que ustedes están encarando. Esos son los programas de aprendizaje empresarial. Requiere más inversión, contratar más profesionales, quitar más tiempo a los empleados. Lógicamente aquí no solamente se enfoca en el factor estrés, sino combatimos algunas consecuencias negativas del estrés, como son las adicciones, alcoholismo, drogadicción, entre otras. Bueno, la idea es esa: gestionar una empresa. Hay que limitarnos en las 2 primeras intervenciones por el hecho del costo. Pero si no se puede, necesariamente o vamos a esta intervención o lo que muchos hacen, y es preocupante y no es bueno, la rotación continua. Rotan, despiden personal, contratan, y al final uno no se queda con una base
de recursos humanos que sea sólida para la empresa. Y ese es un error que se comete lastimosamente en nuestro contexto actual. Aquí les muestro ahora un modelo que nos permite reducir el estrés, pero este modelo ya está expresado desde un enfoque científico. ¿A qué me refiero? Miren, cuando ustedes de aquí ya están en el primer semestre, 3 años y medio, van a llegar a noveno semestre y ahí inician el proceso de elaborar sus tesis, trabajos dirigidos. Y muchas veces te piden encontrar un problema en una empresa y resolverlo. ¿Qué empresa y toda empresa en sí presenta el problema del estrés? Toda. Entonces, ustedes pueden justificar desde un punto de vista científico a través de este modelo y obviamente aumentando la fundamentación teórica que quieren reducir el estrés de esa empresa. Y aquí hay un modelo, entre otros que existen, de cómo podemos encarar aquello. El primer paso es aplicar técnicas de investigación para identificar la existencia del problema y que en sí va a ser el estrés. Y aquí es importante identificar sus causas. ¿Qué factores? Los que hemos visto. Demandas, control, relaciones con los compañeros, con los jefes, los roles y demás. Segundo paso. Una vez que se ha identificado el problema, aquí viene el hecho de recolectar información. Ustedes están llevando la materia de técnicas de investigación con diferentes docentes, solo me acuerdo del licenciado José. Y entre esas técnicas, no sé si han visto esta, se tiene los diarios. El diario es en sí técnica e instrumento. Esto se utiliza más en psicología, los diarios. Su carácter es más individual, personalizado. Entonces, el psicólogo o la persona, dependiendo cómo se encare, va registrando en este diario información acerca de sus vivencias, sus inquietudes, su comportamiento, y luego esto sirve para analizar el porqué del problema, en este caso del estrés. ¿Por qué? ¿Será por los factores? ¿Será por otras causas? Entonces, ¿será ajeno o propio del trabajo? Entonces, miren, otra técnica de investigación que no la utilizamos como administradores por el hecho de que es personalista. Nosotros, como hacemos investigaciones a nivel general, utilizamos los métodos que permiten recolectar información generalizada, observación, encuesta y entrevista. Luego, estos datos registrados en estos diarios se analizan a través de métodos cualitativos. No, aquí no hay cálculos cuantitativos, aunque puede haber, eso depende de la pericia del investigador. Bueno, miren, aquí hay un ejemplo de hechos que se han registrado, por ejemplo, en un diario. Miren, si el jefe cuestiona de manera continua el trabajo de un empleado, este podrá confrontarlo o evitarlo. Este es el hecho que se ha registrado. Estamos en una empresa X, Cervecería Nacional Potosí. El jefe de operaciones, estoy suponiendo nada más, está presionando mucho a un operario, a un supervisor. Ahora, en el diario, uno, como les digo, puede ser el profesional de recursos humanos, psicólogo o el mismo trabajador, va a reflejar este hecho. Si el trabajador lo confronta, lo evita. Y en base a esto, se hace un análisis. Esto lo van a hacer y seguramente lo están haciendo en técnicas de investigación. Tenemos el síntoma. Entonces, ¿qué causa ese síntoma? Y por otra parte, ¿qué efecto tiene el síntoma? Bueno, como les digo, eso es metodología de investigación, no estamos estudiando eso, pero todo eso lo extraemos de estos diarios, toda esa información. Es como
aplicar y lo que ustedes seguramente están haciendo, una encuesta, un censo, una entrevista, pero aquí es con diarios. Y bueno, en el paso 4 se establece qué estrategias, qué intervenciones voy a llevar a cabo. Si no es posible una intervención primaria, necesariamente una secundaria, un entrenamiento de relajación, o técnicas de relajación con base cognitiva. Les había hablado, por ejemplo, el entrenamiento de sensibilidad o desarrollo organizacional, lo van a ver, es un enfoque moderno del área de gestión de recursos humanos. Y bueno, el paso 5 es verificar que una vez implantado la propuesta de solución, las estrategias, verificar si estas están dando o no resultados. Entonces, mire, un modelo explicado desde una perspectiva científica de cómo se puede mejorar el estrés. Y al final, como les digo, ustedes van a ser profesionales y al final esto es lo que se busca, que todo lo que se proponga tenga una base científica. Y bueno, aquí para finalizar les muestro que consecuencias positivas tiene el que una empresa tenga niveles favorables de estrés. No podemos decir que se elimine, es difícil, pero estrés a nivel favorable, que no perjudique a el desarrollo de la empresa. Y observen, si los niveles de estrés son bajos, ¿qué se logra? Una organización saludable, donde el compromiso organizacional y la satisfacción son altos, las tasas de enfermedad, ausentismo y rotación son bajas, se encuentran debajo del promedio, las huelgas son poco comunes y demás. Todos queremos lograr aquello. Podemos lograrlo aplicando este modelo, aplicando todo lo que se les ha socializado. Bueno, voy a entrar al tema 10. Este tema no se va a considerar ya en las evaluaciones, ni en el examen final, ni en el segundo turno, pero necesito por lo menos ver de manera general este tema para concluir con el contenido temático. Hubiera querido ver más temas, realizar otras prácticas, pero el factor tiempo, como les digo, no ha sido culpa de ustedes ni de mi persona. Y este tema es un anticipo a lo que van a ver en quinto semestre. En psicología, si ustedes recuerdan, hemos visto todo lo vinculado al comportamiento humano, desde una óptica individual. Hemos visto qué incide en el trabajador como individuo dentro de su fuente de trabajo. Ahora aquí, y como les digo, en quinto semestre, en Administración General 3, van a estudiar el comportamiento organizacional. Y ahí estudian nuevamente la psicología, pero ya desde un punto de vista de el individuo como parte de un grupo y un equipo de trabajo. Entonces, esto va a ser una antelación a ello. Por eso vamos a ver los grupos, equipos y el trabajo en equipo. Bien, voy a ser, como les digo, sintético. No puedo alargarme más. Primero tenemos a lo que es grupo. Y siempre, como les digo, siempre ya va a haber ese debate, que grupo y equipo no son lo mismo, aunque para muchos sí, pero en realidad no es así. Van a ver, uno diría, y con la doctrina que vamos a avanzar, que, bueno, sí, son similares y no. Hay pequeñas diferencias. Grupo. Un grupo técnicamente se define como dos o más individuos que interactúan. Son interdependientes y se reúnen para lograr objetivos. Aquí está el detalle. Dependen unos de otros y se agrupan para lograr un objetivo, una meta. Ejemplo, ustedes con seguridad tienen grupos de amigos, es un grupo. Por ejemplo, creo que hay un campeonato de fútbol de salón en la carrera y quizá algunos forman parte de un equipo, quizá.
y están formando de un grupo. Perdón que haya hablado de equipo de futsal, me refiero, de fútbol de salón, pero ahí están formando un grupo. ¿Por qué? Porque los grupos, a diferencia del equipo, pueden ser formales o informales. Un grupo formal están definidos por la estructura de una organización. Ustedes están llevando la materia o tal vez ya han concluido de administración general. Y recuerden que tenemos como segunda función administrativa la organización. Y dentro de la organización encontramos que uno de sus principales exponentes y herramientas son los organigramas. Aquí a la derecha vemos un organigrama. Obviamente no está elaborado de manera precisa, con las características técnicas que se solicitan, pero me sirve para explicarles esto. Aquí hay un grupo formal. ¿Por qué? Porque aquí vemos las relaciones entre individuos señaladas o descritas de manera gráfica dentro de una empresa. Esa es una de las muchas finalidades que tiene un organigrama. Para eso se desarrolla. ¿Y qué nos permite ese organigrama? Ver cuáles son los grupos de mando, generalmente la cúpula de la organización en su parte ejecutiva, o perdón, decisional y de asesoría, grupos de mando, o la parte ejecutiva, que ejecuta esas acciones. Vemos dentro de las empresas grupos de tarea, dentro de una unidad, por ejemplo, unidad financiera. La universidad, para que me entiendan. La universidad, en la parte administrativa, tiene la dirección administrativa financiera, y ahí, ¿qué tenemos? Unidad de contabilidad, unidad de finanzas, unidad de tesorería, entre muchas otras. Son grupos de tarea. Unidad de contabilidad, no solamente va a haber un contador, sino son varios que se van a ocupar de la tarea de, conocen lo que es contabilidad, registrar las transacciones diarias de una empresa en términos monetarios. Pero también grupos de tarea pueden ser grupos de diversas unidades, no siempre de la misma. Y grupos temporales o los proyectos. En las empresas hay proyectos, más que todo en las grandes, y cuando se ejecutan proyectos se requiere de la intervención de trabajadores profesionales de todas las áreas. Eso caracteriza un proyecto. Si bien van a llevar en la carrera la materia de proyectos, ahí necesitan una asesoría de varios profesionales, más que todo el ámbito legal, ámbito administrativo y de la ingeniería. Entonces, miren, son profesionales de diferentes ámbitos que se reúnen. ¿Y cuál es la característica? Es temporal. Tenemos los grupos informales. Y aquí me iba con el ejemplo, por ejemplo, de esos grupos que se forman para practicar deportes. No siempre y muchas veces se llega el error de llamarlos equipos y ya se van a dar cuenta de las diferencias. Dentro de los grupos informales, ¿y por qué se llaman informales? Y muchas veces hay esa cuestión en la calle. ¿Cuál es la diferencia entre grupo formal e informal? En el grupo formal se parte de una estructura. La estructura está definida en un documento técnico, un manual de organización generalmente, o mínimamente un organigrama. El grupo formal tiene reglas y estas reglas, normas, valores están también descritos en un documento. En el grupo informal hay una estructura. En la familia, ¿verdad? Tenemos el padre y la madre, o quizá el hermano mayor, quien da los recursos a los hermanos menores o a los hijos, pero no hay un documento que establezca aquello. No hay. Hay reglas,
El padre nos dice, ¿no? Nuestros padres, si sales, tienes que estar aquí hasta las 10 de la noche. Es una regla, pero la regla no está descrita en un documento. Entonces ahí se caracteriza la informalidad de esos grupos. Entonces ahí está la diferencia. En ambos grupos hay reglas, hay normas, pero en los grupos formales estas están descritas en un documento. En el grupo informal no, es empírico. Tenemos grupos primarios. Claramente aquí tenemos que las familias son los grupos primarios. Todos en algún momento formamos parte de familias o desarrollamos nuestra propia familia. Grupos de interés, los grupos de amigos o grupos deportivos. Aquí más que todo, perdón, grupos deportivos. ¿Por qué? Porque tienen un interés común, practicar cierta disciplina deportiva y, por ejemplo, si se compite en un campeonato, lograr el título, lograr el campeonato. Ese es el interés. Tenemos grupos de amistad, aquí sí, recién vemos a grupos formados por filiación, que no tiene nada que ver con el ámbito laboral u otro ámbito, como el deportivo, sino que simplemente lazos de amistad llevan a que se conforme este grupo. Con seguridad, todos ustedes forman parte de un grupo de amistad, o por lo menos la mayoría. Y tenemos las coaliciones, que en sí una coalición, y desde la perspectiva técnica, una coalición es un grupo de grupos. En política, con seguridad, se habla mucho de coalición. Que se le está haciendo una coalición con tal, bueno, es común. Bien, entonces miren, hemos visto grupos formales e informales. Vamos a ver cómo se desarrolla un grupo. Bueno, primero tenemos la formación. Los grupos necesariamente requieren estar integrados por dos o más personas. Entonces, las personas van ingresando al grupo. Primero, tiene que haber al menos dos individuos que hayan decidido conformar ese grupo. Grupo de amistad. Si es un grupo deportivo, mucho más aún. La regla del deporte establece cuántos miembros debe tener ese grupo. En el ámbito laboral también. Si bien no hay una norma como en el deporte que establezca cuántos deben formar parte, las características del trabajo que se deben desarrollar sí obligan a aquello. Una vez que se ha formado un grupo, ¿qué viene? Definir cuál es su finalidad, su estructura y en este caso la cadena de mando. Bien, una vez que se ha formado un grupo, viene la etapa de la tormenta. A un principio no hay problemas. Si, por ejemplo, les voy a hablar de un trabajo. Les asigno un trabajo en equipo, en grupo, perdón, a ustedes. Y entonces, por afiliación, forman grupos, digamos, de 3 individuos. Ahí yo les estoy indicando cuántos miembros debe tener. A un principio todo es bueno, pero ya cuando se ejecuta el trabajo en sí, viene esa etapa, la etapa de la tormenta. ¿Por qué surge esto? Por este hecho. ¿Por qué hay problemas en cualquier nación del mundo? Porque todos tenemos diferencias individuales y no todos vamos a estar conforme con lo mismo. Entonces, siempre, es característica, todo grupo expresado como grupo deportivo de amigos, familia, laboral, tiene conflictos. Ahora, ¿cómo se trata de superar esos conflictos con esto? Con la normalización. Establecer reglas. Como les decía, hay reglas. En nuestras familias tenemos reglas en cuanto a horario. Tenemos reglas en cuanto a gasto. En los mismos grupos deportivos también hay reglas. En todo
todo grupo va a presentar reglas. ¿Por qué se hace esto? Para reducir el efecto de las tormentas que surgen a partir de los conflictos. Por eso es que hay normas. Bueno, una vez que se establecen normas, ya viene la etapa del desempeño. Y uno diría, recién se van a desempeñar. No, sino que a partir de la normalización del hecho de existir normas que indiquen qué está bien y qué está mal para el grupo, recién se va a evidenciar una mejora en el desempeño. El énfasis, la concentración, como habíamos visto en temas anteriores, no se va a presentar en que yo quiera superar a ese mi colega en un conflicto. No, no tengo que concentrarme primero en mi trabajo. Ya. Las normas van a establecer, bueno, los conflictos personales fuera del trabajo, por favor. Y finalmente, la etapa de interrupción o la muerte de un equipo, el fin de un equipo, perdón, de un grupo, mil disculpas, siempre me confundo entre los dos términos. Aquí acaba el grupo. Por varios motivos, un grupo de trabajo, por lograr el objetivo o no lograrlo, dependiendo del caso. Un grupo deportivo no ha logrado la meta, muchas veces el grupo termina, ¿verdad? Los miembros se van a otros grupos. Grupos de amistades, generalmente ahí vemos conflictos personales que pueden llevar al fin de ese grupo. Entonces, noten, en algún momento siempre se va a dar el fin de ese grupo, en algún momento. No sabemos cuándo, no es posible predecir y tampoco las causas, son varias. Bueno, aquí tenemos desde un enfoque esquemático lo que he explicado, las etapas de desarrollo de un grupo. Y esto es importante, y esto es lo que quería tocar. ¿Por qué se forman grupos? ¿Por qué existe esa necesidad humana individual humana de formar parte de un grupo o un equipo, como vamos a ver después? Expertos han identificado en su mayoría que se debe a la teoría de la identidad social. En pocas palabras, aquí hay doctrina. Para que me entiendan, la identidad social implica en que el ser humano tiene esa necesidad de diferenciarse de los demás, sentirte identificado de manera individual. Pero ¿cómo lo logro esto? Si yo fuera un ermitaño que jamás socialicé con nadie, ¿cómo voy a saber qué me diferencia? ¿Cómo voy a saber cuál es mi identidad? Para nada. Yo podría, si soy un ermitaño, decir yo soy inteligente, yo soy, perdón que utilice este término, hermoso, guapo, pero ¿quién va a juzgar aquello? Entonces, por eso es que las personas tienen esa necesidad de formar parte de un grupo. Quiero entrar a un grupo ¿para qué? Para ver qué soy dentro de ese grupo. ¿Qué soy dentro de ese grupo o qué ese grupo hace que yo represente a los demás? Para eso es, o eso explica la identidad social. Tomando el ejemplo del grupo de amigos. Ustedes tienen sus amigos y siempre, ¿verdad? Ah, él es el inteligente. Él es el callado, ella es la callada. Ella o él es la alegre. Él o ella es la responsable y demás. Entonces es algo común. Eso es la identidad social. Yo ahí me identifico qué soy ante las demás personas. Por eso es que necesito yo formar parte de un grupo, necesariamente. En la escuela vemos esto, ¿verdad? Siempre tenemos esa necesidad impetuosa de formar parte de un grupo. Vemos en las escuelas, ustedes en su experiencia presencial han visto aquello, siempre hay diversos grupos. O ese mismo grupo te permite expresar hacia los demás que eres. También ahí parte la
teoría de la identidad social. Y esto lo vamos a explicar a continuación. Semejanza. Primero, entramos a un grupo porque ellos son semejantes a mí. Semejanza en cuanto a gustos, deportes, por ejemplo. Si voy a ingresar a un grupo de amigos que practican cierto deporte porque a mí también me gusta ese deporte. Entonces eso es por semejanza. Por singularidad, lo que les decía. Esto vemos en los grupos de amigos. En los grupos de amigos, no todos tenemos las mismas o los mismos gustos, las mismas preferencias. No todos tenemos las mismas inteligencias. Algunos son, digamos, inteligentes matemáticamente, otros de la inteligencia lingüística, otros de la inteligencia creativa, musical. Ahí yo destaco mi singularidad. Formo parte de ese grupo, pero yo dentro de ese grupo soy el que sé tocar mejor un instrumento, o canto mejor, o sé mejor la práctica de un deporte. El estatus. Formar parte de un grupo me puede elevar el estatus. Esto pasa mucho con los clubes. Aquí en Potosí, por ejemplo, Club de Leones, Club Internacional. Entre los que conozco, tal vez hay más. En los jóvenes igual. Formar parte de ese grupo de amigos es tener un estatus elevado. Bien. Ahí yo formo mi identidad social. La reducción de la incertidumbre. ¿A qué se refiere esto? Si yo formo parte de un grupo deportivo que practica baloncesto o fútbol, reduzco la incertidumbre de cuál es mi objetivo, cuál es mi finalidad, de qué soy. Entonces ahí voy a decir, yo soy un jugador de fútbol. Bueno, seré amateur, pero sí, me gusta el fútbol. Reduzco la incertidumbre acerca de qué, aquí, de quiénes son y cuál es mi papel en el mundo. Bien. Podríamos hablar, como les digo, hay libros enteros acerca de grupos y equipos, libros enteros. Solamente estamos viendo la parte sintética, resumida. Vemos ahora la toma de decisiones. Esta quizá es la aplicación más importante de la existencia de grupos o equipos. En los trabajos se forman grupos para desempeñar tareas. Es lógico. Pero más que todo es para esto, para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque como habíamos visto, esas individualidades, esas diferencias individuales, y habíamos visto en temas anteriores, van a aportar su granito de arena al momento de tomar una decisión vital, no solamente en un ámbito empresarial, sino en cualquier ámbito. Esas diferencias van a generar debates, y de esos debates salen ideas, se aclaran ideas, se analizan ideas. Entonces, aquí, me voy a esto. Las decisiones grupales, si bien consume más tiempo, aquí está el detalle. La calidad mejorada de las decisiones que toman. Cuando hay decisiones en grupo, es lógico que o generalmente, no siempre, que la calidad de la decisión sea alta. Se tomen muy buenas decisiones. Bien. Aunque como les digo, no siempre se piensa así. Hay otros que indican que no es bueno que tampoco varias personas tomen decisiones. Y obviamente tienen su fundamento lógico. Porque muchas veces esos problemas de singularidad, de diferencias individuales, ya también pueden llevar a esto, a rivalidades. Bien. Mire, al tomar decisiones en grupo, generalmente esto se refleja en qué?
en la generación de planes. Para comentarles nada más, los POAS, siempre escuchamos en noticias, los van a estudiar en séptimo y octavo semestre, los planes operativos anuales. Estos planes tendrían que ser elaborados en cumbres, caso de los POAS municipales, que son los más importantes en cumbres municipales. Entonces, miren, en esas cumbres todos van con sus ideas, aportaciones, necesidades. Entonces, permiten una mejor elaboración del plan. En las empresas vemos esto. O en algunas materias les dan trabajos en grupo. Muchas veces no les dan una idea clara. Entonces, el hecho de estar en un grupo ya permite que las diferencias hagan que surjan ideas de cómo encarar una determinada tarea. Y lógicamente se toma decisiones en grupo para solucionar problemas o identificar cuestiones que no tengan una respuesta correcta. Veamos ahora las deficiencias de los grupos. Lastimosamente no siempre es favorable formar parte de un grupo. Y si bien pueden existir algunos problemas de carácter netamente personal, aquí vamos a ver las deficiencias desde un punto de vista organizacional. Primero, adoptar soluciones aceptables. Primera deficiencia de un grupo. Y sucede, ¿verdad? Conformarse con la primera solución sugerida. Estamos en una reunión de un grupo. Por factores como el tiempo, la atención y demás, bueno, siempre aceptamos una solución. Y ni siquiera, como indica aquí, ni siquiera debatimos si esa solución es aceptable o no. Por el calor del momento, como les digo, por la falta de tiempo, por la atención. Bueno, sugiero una alternativa de solución y me quedo con ella. Ni siquiera la valoro. Y puede ser una solución que no sea la correcta. Una acción. No solamente hablamos de solución, sino de cursos de acción, estrategias y demás. Pérdidas motivacionales. Esto se refiere al tamaño del grupo. Mientras más grande es el grupo, hay una pérdida motivacional. Esto lo vemos en los clubes deportivos. Mientras más jugadores haya, hay menos posibilidad de que yo pueda jugar o directamente me voy a desmotivar por el hecho de que quizá alguno de ellos sea mejor que yo y me quite el puesto. Ahora, lo que habíamos visto anteriormente, la tormenta. Las cosas empiezan a ir mal y ya. Algunos miembros del grupo, ¿qué van a hacer? Se van a ir, van a reclamar y inclusive, peor aún, se va a ingresar a conflictos. Ahora vemos otros problemas que enfrentan los grupos y estos sí yo son más técnicos. Primero tenemos el pensamiento grupal. ¿Cuál es un problema que tienen los grupos y también equipos? Siempre hay la presión de alcanzar unanimidad, que todos piensen lo mismo, que todos acepten algo. Y esto no siempre tiene que ser así. Todos somos diferentes en alguna medida. Entonces, cuando hay esa presión de lograr unanimidad, que todos quieran lo mismo, ¿qué pasa? Se frustran los individuos que tienen pensamientos distintos. Y ahorita vamos a ver por qué. Si ya no quiero aportar mi idea. ¿Por qué? Porque los demás me van a juzgar y decir, tú estás en contra del interés del grupo o aportas ideas que no van en concordancia a lo que queremos. Entonces, primer gran error de un grupo desde una perspectiva netamente técnica.
¿Por qué se da este pensamiento grupal? Primero, por la sobreestimación del poder y moralidad del grupo. Formamos parte de un grupo y nos ha pasado. Nos creemos mejores que los demás. Y este es un error. ¿Por qué? Porque al pensar de esa forma, cuando un miembro del grupo tiene opiniones que no son acordes o que están en contra a lo que es generalmente aceptado por el grupo, ya se empieza a pensar de este miembro, de esta persona, que es contraria a los intereses del grupo, cuando solamente es una opinión. Entonces, muchas veces hace que esas personas se alejen. Se alejen o directamente se expulsen del grupo. La mente estrecha. Aquí está el término a resaltar, el estereotipo. Si en un grupo la mayoría, no todos de los miembros piensan de cierta manera, se prevé que todos van a pensar así, cuando no. Reitero, no todos y ningún individuo es igual a otro. Físicamente quizá puede ser, pero no en lo personal, en lo intelectual no lo va a ser. Pero como les digo, ¿cuál es un error dentro de los grupos? Que se piensa que todos tienen la misma mentalidad, pensamiento, gustos y necesidades. Y las presiones hacia la uniformidad. Bien, mire. Esto se manifiesta mediante la supresión de dudas privadas y lleva a una ilusión de unanimidad. Mire, en el gráfico claramente se explica. ¿Y qué sucede? Como les decía, voy a reiterar. Formo parte de un grupo y no estoy de acuerdo con una decisión, con una acción. Expreso aquello y ¿qué empiezan a decir de mí? Ah, que él no está en concordancia lo que el grupo requiere, él no es nuestro enemigo, entonces hay una presión. Y luego, en un momento futuro, si yo quiero seguir formando parte de ese grupo, bueno, me tengo que ver forzado a reservar mis opiniones. ¿Cómo evitamos esto? Bueno, ¿cómo evitamos que se presente este último problema del pensamiento grupal? Establecer un liderazgo imparcial, muy importante. Primero, que el líder vaya cambiando o que el líder dé la opción de que todos los miembros del grupo puedan expresarse, puedan dar sus opiniones, se sientan escuchados por el líder. Y esto está en concordancia a este otro punto, que instruir a cada persona en el grupo de dar o a dar alta prioridad a expresar sus dudas. Simplemente con estos dos factores y estos otros dos vamos a lograr eliminar el pensamiento grupal. Si, bueno, pese a que tenga un buen líder, pese a que tenga esa libertad de expresión, eso tampoco implica de que yo pueda decir lo que se me da la gana, sino que simplemente tengo que ajustar mis opiniones a lo que se está debatiendo, lo que se pretende buscar. Si no puedo lograr eliminar ese pensamiento grupal, debo acudir a expertos. Mucho sucede esto cuando hay problemas dentro de una empresa. Estamos dentro de un grupo, tenemos un problema, no podemos encarar una tarea, entonces acudimos a expertos, asesores, consultores. Y bueno, incluir reuniones de segunda oportunidad, donde los miembros expresen sus dudas acerca de las decisiones previas, para estar seguros de una decisión. Aquí encontramos otra tara, otro problema dentro de los grupos, la polarización. Y para que no confundan con política,
En política, la polarización se refiere a la divergencia elevada, radical entre pensamientos o ideologías. Al hablar de un enfoque netamente empresarial o grupal, la polarización no es nada más que tomar decisiones extremas. Es decir, no quiero decir muy favorables o desfavorables. Ejemplo, vamos a reducir costos, a ser más eficientes. La polarización lleva a que se lleve a un extremo esa reducción de costos. Tampoco es favorable. Entonces, otro gran problema. Y esto viene desde la presión que ejerce cada miembro del grupo. Bueno, la influencia de las minorías. Si bien aquí hay una infinidad de doctrina, ¿qué quiere decir esto? Que pocos son los, y generalmente se presenta esto, que en grupos numerosos son pocos los que van a tomar decisiones, que van a ejercer presión sobre los demás. Y este es el problema cuando encontramos grupos grandes. Necesariamente existe ese requerimiento de tener representantes por la envergadura del grupo. Entonces las decisiones lastimosamente las concentran a ellos. Por eso que esa minoría va a influir sobre los demás. Aunque otros expertos indican que esta influencia de las minorías también se entiende como el hecho de que unos cuantos quieran ejercer presión sobre los demás y para generar conflictos. Bien. Aquí vemos las relaciones entre grupos en el trabajo. Es lógico en todo trabajo. Ustedes mismos en la educación secundaria, primaria, ahora en la universidad, tienen grupos. No siempre la relación va a ser acorde. Hay grupos, como los grupos de trabajo, que se definen para realizar una tarea y nada más, o hay grupos por afinidad. Lógicamente, en grupos por afinidad la relación va a ser buena. En los grupos de trabajo va a depender mucho de las diferencias de los componentes. Para finalizar la parte de los grupos, encontramos sus propiedades. Y esto en cualquier grupo lo vamos a encontrar. Los roles. En todo grupo hay roles. Grupo informal o formal. Un grupo deportivo tiene roles. Equipo de fútbol de salón. Encontramos a un capitán. Encontramos a un arquero. Los roles pueden venir definidos por las características de la actividad o tarea, o también puede ser definidos de forma interna. Normas. Como les decía, todo grupo tiene normas. Formales, normas establecidas en un documento, un manual. Grupos informales, normas que están establecidas de forma empírica. Puntualidad en la familia, respeto en la familia y demás. Ahora, respecto a los roles, aquí tenemos un experimento que se realizó por parte de este psicólogo Zimbardo, de la universidad, o profesor de psicología de la Universidad de Stanford. Les voy a dejar para que lo lean, por favor. Les voy a dar una síntesis, y eso lo que está aquí es una síntesis. Este experimento llegó a determinar que, y pasa esto en la vida real, en los trabajos, cuando se asigna un rol a los miembros del grupo, generalmente estos, más si están psicológicamente sanos, los llegan a asumir de manera muy drástica. Y sucede en el trabajo. Yo entro a trabajar, mi rol de mí es
ser un empleado. Y como empleado muchas veces yo le tengo miedo a mi superior. Pero ese miedo no quiere decir que yo no pueda ir donde mi superior y aportar ideas que sean en beneficio de la empresa. Yo me voy o me tomo muy en serio ese trabajo y al final llego a ser sometido por el superior. Sobrepasa su autoridad. Y sin embargo, con este experimento, les voy a dejar aquí en las diapositivas, ha identificado eso, que los roles se toman muy en serio. Y quienes llegan a ser superiores también toman muy en serio ese rol, presionando de manera exagerada a los otros miembros del grupo que están en un nivel inferior o que son sus subordinados. Eso ha identificado este psicólogo Zimbardo. Otras propiedades de los grupos están el estatus. Todo grupo tiene un estatus. Vemos en los grupos deportivos, ¿verdad? El estatus viene en función a los campeonatos obtenidos, a la calidad de sus miembros, al reconocimiento que se ha logrado con los esfuerzos y el tamaño. Hay grupos que son pequeños. Esto mucho depende, o grandes, de las características de la actividad a desarrollarse o del grupo en sí. Las poblaciones son grupos municipales, a nivel provincial, a nivel de un departamento, que son grupos de tamaño grande. Grupos ya formados por afiliación, bueno, ahí va a depender de las normas establecidas por el grupo. Otras propiedades, la cohesión y la diversidad. Cohesión, en pocas palabras, ¿qué tanta o qué tanto se comparte un pensamiento, una actitud, una inteligencia dentro del grupo? Hay grupos que están bien cohesionados, los deportivos, por ejemplo. Generalmente se forman grupos deportivos con personas que dominan ese deporte, por lo menos tienen un dominio básico. En los grupos de amigos no vamos a ver mucho esto de la cohesión, es decir, siempre hay diferencias. Y esto se refiere a otra propiedad del grupo, la diversidad. Si bien, mire, en los grupos de amigos hay mucha diversidad en cuanto a pensamientos, gustos, inteligencias, habilidades. En grupos deportivos, si bien, como les dije, tienen que estar formados por personas que por lo menos dominen de manera básica el deporte, no todos ellos van a tener, aparte de ese gusto por el deporte, los mismos pensamientos, sentimientos, gustos. Siempre va a haber diversidad. Entonces, miren, dos aspectos interrelacionados, cohesión y diversidad. Pues aquí hemos visto todo lo que son grupos y ahora vamos a ver equipos. Ahora, muchos dirán, pero ¿acaso no es lo mismo? Y con las interpretaciones que voy a ir señalando, pareciera que sí, pero no. Mira, el equipo algunas veces es llamado un grupo de trabajo. Para mí esta percepción es errónea. Porque si ustedes hacen una comparación con lo que hemos visto anteriormente, es lo mismo. Es lo mismo. Lógicamente aquí estamos viendo las características de que es un trabajo en equipo. Y esto sirve de fundamento para entender qué es un equipo. Note, en un trabajo en equipo y que antecede a lo que son los equipos, la comunicación es frecuente, es continua. Por ejemplo, y les hablo en deporte porque es para muchos lo que nos gusta, equipos de fútbol. Y aquí ya podemos utilizar el término equipo. ¿Por qué? Porque la comunicación es frecuente.
es directa. Para entrenar los equipos de fútbol, recuerden ustedes, diariamente entrenan. ¿Qué implica ello? Que la comunicación tiene que ser frecuente. La coordinación también. Recuerden, ya en un equipo deportivo formal, voy a ir siempre al fútbol, todos tienen su rol y solo desempeñan ese rol. Quizá pueden cambiar, pero no, el cambio no va a ser radical. Sabemos quiénes son defensores, laterales, mediocampistas, volantes, delanteros y demás. Entonces, miren, cada uno tiene su rol y tiene que saber desempeñar ese rol de manera coordinada con los demás. Las contribuciones equilibradas de sus miembros. Todos aportan con lo que saben. En un grupo de amigos, muchas veces no vemos esto de las contribuciones equilibradas. Normalmente nos agrupamos para justamente hablar cosas que no sean del trabajo. En un equipo no. El apoyo mutuo, otra característica de un trabajo en equipo y lógicamente de un equipo. El esfuerzo, todos se esfuerzan de la misma forma. Y la cohesión, todos están cohesionados, pero no en el aspecto de pensamiento, sino en el hecho de trabajar. Entonces, mire, aquí vemos cómo vamos diferenciando un equipo de un grupo. Aquí vemos lo que indican Senior y Swales acerca de qué caracteriza a un equipo descrito en 7 dimensiones. Muy similar a lo que hemos visto anteriormente, comunicación, relaciones. Aquí obviamente difiere en cuanto a liderazgo y ambiente. Entonces, miren, ¿cuál es la diferencia desde una óptica resumida, simple? Que en el equipo los roles están bien definidos. La comunicación es constante. ¿Qué pasa en los grupos de amigos? Quizá en la educación secundaria, si los amigos son del mismo curso, unidad educativa, la comunicación puede ser constante. Pero a medida que pasa el tiempo, se pierde aquello. En un equipo no va a ser así. Por lo menos en un cierto periodo la comunicación es totalmente constante. Como les decía, en los equipos deportivos. Lo mismo va a pasar con la coordinación. La coordinación va a ser constante. Tú tienes que hacer esta tarea y te encargas de esa tarea. Si necesitas ayuda, él te puede ayudar. Pero nada más. La tarea ya está, el rol ya está definido. Lo único que pasa es que todo se coordina. Entonces, miren, ahí encontramos las características que diferencian un equipo de un grupo. Hay mayor confianza, hay mayor relación. Bien. Aquí van a disculpar, voy a eliminar ese término grupo de trabajo. El equipo, es lo correcto, se caracteriza por estar compuesto por individuos que se ven a sí mismos y ven a los otros como una unidad social. Hay interdependencia, yo dependo del otro para desarrollar mi tarea, pero esto no es malo. Sino sé que él va a cumplir su tarea y yo también voy a cumplir mi tarea. Desde esa óptica. Están integrados en uno o más sistemas sociales mayores. La empresa, una ciudad, una región, la cultura de esa empresa, la cultura de esa región, y realizan tareas que afectan a los demás como compañeros de trabajo y clientes. Noten, seguimos viendo todas las características de un equipo. Muchas que concuerdan por lo descrito por todos los autores que estoy utilizando. Miren, nuevamente Hackman habla de la interdependencia.
Aquí él se diferencia al indicar que hay límites de afiliación, pero esto también va mucho con lo que indicábamos, con los roles. Miren, los miembros del equipo saben quién forma parte del equipo y quién se responsabiliza por cierta tarea. La autoridad. La autoridad está bien definida. Y aquí hay una característica muy importante, la estabilidad. Eso es lo que va a diferenciar más a un grupo de un equipo, la estabilidad. Grupos, como les decía, generalmente son temporales en muchos casos, pero la estabilidad es lo que caracteriza un equipo. Si bien algunos miembros pueden irse, la base del equipo se mantiene estable, la esencia. Aquí tenemos algunos tipos de equipos laborales directamente. Noten, el equipo se forma para realizar un trabajo académico laboral. Tenemos equipos funcionales cruzados, constituidos por miembros de varios departamentos, equipos virtuales. Ahora ya, lastimosamente, la crisis COVID ha obligado a formar equipos virtuales. Equipos autodirigidos. Y aquí, por ejemplo, muchos expertos definen autoridad, liderazgo. Pero ya los equipos modernos rompen con ese estigma. Es decir, puede haber un líder, pero ese líder más es un coordinador. No tiene tanta autoridad, no ejerce presión. Sino aquí, como vemos, son equipos autodirigidos. Ellos mismos definen sus metas, ellos mismos establecen sus recursos, ellos mismos se regulan. No hay necesidad de que un miembro esté continuamente realizando esa tarea. Y hay equipos denominados fuerzas de tarea, esos son equipos temporales. Pero lógicamente tampoco pierden esa característica de tener mejor definidos los roles, ser más interdependientes, más responsables. Vemos ahora la formación de un equipo y noten cómo va cambiando, que ya no es tan técnico, sino ya nos adentramos a temas netamente personales. La confianza, para formar un equipo es esencial que exista confianza entre los miembros. La planificación. Esto también lo diferencia radicalmente de un grupo. En un grupo, nos formamos un grupo de amigos y ya. Muchas veces no hacemos un plan. Pero en un equipo sí se va a hacer. ¿Por qué? Porque tiene que ejecutar un trabajo. Tiene una estructura. Y la estructura aquí va más allá del simple organigrama, sino que las ideas de los miembros son compartidas, debatidas, llegan a un consenso. Bien. Adicionalmente a lo anterior, un equipo generalmente está formado por personas, individuos que comparten en su mayoría una serie de conocimientos, destrezas y capacidades. Aquí psicólogos han establecido que, por ejemplo, para formar un equipo, los miembros deben tener estas habilidades o inteligencias: la resolución de conflictos, destrezas colaborativas en la solución de problemas y destrezas comunicativas. Y es lógico en función a lo que antes les había señalado. Noten que en un equipo la comunicación es constante. Los conflictos, si bien existen, deben resolverse de forma rápida. La capacidad del miembro para establecer metas. Y esto viene mucho con la autogestión del equipo.
la capacidad del miembro del equipo para accionar trabajo dentro del equipo, relacionado con los roles que antes les indicaba. Y los roles. Aquí vemos una investigación que realizó Belvin, psicólogo, y miren, ha identificado que en todo equipo se identifican estos 9 roles. No vamos a hacer un énfasis profundo por el factor tiempo, ya estamos ahora. Y bueno, como les decía, hay una vasta, doctrina acerca de grupos y equipos. Lastimosamente, el factor tiempo y otras condiciones nos han perjudicado mucho en esto. Tenemos aquí, miren, el funcionamiento del equipo. Cómo trabajan los equipos. Noten la diferencia. En un grupo no hay una teoría que nos indique cómo trabajan. Aquí sí, en los equipos hay modelos. El modelo insumo, producto, resultado tiene su variación, que es el modelo insumo, mediador, resultado, insumo. Y también hay metáforas, es decir, estas metáforas perciben cómo opera un equipo. Una metáfora deportiva, por ejemplo. Aquí todos tienen sus objetivos claros, todos los miembros del equipo. Todos tienen, como en cualquier equipo deportivo. En el fútbol, algunos son defensores, mediocampistas, delanteros, un arquero. Suplentes igual, de la misma forma. ¿Bien? Roles claros. No hay mucha jerarquía. No tienen un equipo deportivo, casi no hay jerarquía. Tendrán al técnico, tendrán al capitán, pero luego no hay jerarquía, quizá por antigüedad. Otra forma de concebir un equipo, metáfora militar. ¿Cuál es la diferencia con lo anterior? La jerarquía, aquí sí hay una alta jerarquía y aquí es indiscutible. Recuerden, los militares son bastante rígidos en cuanto a su jerarquía. La metáfora familiar. Aquí, mira. ¿Qué caracteriza? Estos equipos tienen un poco énfasis en las metas, pero siguen teniendo los roles claros. Una mayor interacción, una mayor confianza. La metáfora de la comunidad o entender un equipo como una comunidad. Aquí el equipo se caracteriza porque los roles no son tan formales y muchas veces son ambiguos. Puede ser que un miembro del equipo puede ejecutar varios roles y los demás miembros así. Y los asociados. ¿Qué caracteriza? Los roles son claros, pero pueden cambiar. La jerarquía es poca. Y los vínculos entre los miembros no son estrechos. Entonces, como les digo, podríamos haber estudiado esto de manera profunda. El factor tiempo nos ha perjudicado. Bien. Entonces, les voy a dejar el material para que lo puedan observar. Reitero, no va a ser sujeto de evaluación, pero les puede servir para fundamentar sus conocimientos para el desempeño de asignaturas de nivel superior. Y por último, aquí les dejo un cuadro donde vemos cómo podemos diferenciar un grupo de un equipo en cuanto a su definición, objetivos, desempeño, actitud y el desempeño en el ámbito laboral. Bien, entonces con eso hubiéramos acabado el avance, todo el avance de la asignatura. No olviden, y quería hacerles recuerdo, por favor, con esto. Un momentito. Que el examen final es este día viernes 3 de diciembre.
desde las 18:30, como siempre se ha acostumbrado, hasta las 20:30. La modalidad es la misma. Les envío el enunciado del examen con los lineamientos, las preguntas. Entonces tienen hasta las 20:30 para resolver el mismo y enviar las fotografías o en su caso archivo Word de la resolución de su examen a las plataformas habilitadas para ello. No olviden que en otras asignaturas quizá están ya con sus exámenes finales o no. La característica del examen final indica que debería considerarse todo el avance. Bueno, yo, como les dije, por este hecho de los perjuicios, eh, paros, votaciones, festejos y demás, tampoco puedo exigirles mucho. Entonces he definido este temario, recuerden. Igual está ahí en el grupo o en la plataforma Classroom. Con anticipación se les ha indicado esto. Entonces, ese es el temario. Entonces, miren, ese es el temario que se ha establecido, solo 5 temas de los 10, la mitad. Entonces, finalmente, una última recomendación. Tenemos una señorita auxiliar. Ella con seguridad en sus clases ha definido cómo distribuir sus notas. La nota de ayudantía es independiente a la nota del docente. Nosotros no podemos meternos para nada. Hay lineamientos que se deben cumplir dentro de la carrera y esto también varía de docente a docente. Hay docentes que exigen un puntaje de 3 puntos en ayudantía, 2 puntos. Eso depende de ellos. En mi caso, basta que tengan un punto. Si tienen un puntito en ayudantía, ya están habilitados para su examen final. Reitero, esto viene desde normativas de la carrera. Entonces, si quizá alguno tuviera problema en esto, puede contactarse con la señorita auxiliar y bueno, solicitar una práctica y demás. Entonces, basta que tengan un punto. Puntito y ya están habilitados. Como les digo, esto viene desde normativas de la propia carrera. Otros docentes, les digo, les exigen 3, 2. Bueno, yo solo en eso, nada más. Bueno, no sé si tienen alguna duda respecto a esto, por favor. Y antes. Esto me va a ser difícil. Examen de segundo turno. Si en caso, van a disculpar que sea tan detallista, el estudiante reprueba, conocen, ¿verdad? El concepto de reprobar, menos de 51 puntos, tiene la opción de rendir un examen de segundo turno. Si se aprueba el examen, aprueban con 51 directamente. No pueden aprobar con más nota. El examen de segundo turno se va a desarrollar el viernes
10 de diciembre. Igual, desde horas 18:30 a 20:30. Temas a considerar. Los mismos temas considerados en el examen final. Entonces, es algo común ya en un ámbito universitario, que en algunos casos se tome examen de segundo turno para los reprobados. La última opción podría decirse de aprobar la asignatura. También hay exámenes de cursos de verano, por ejemplo. Pero en semestres regulares, el examen de segundo turno. Y lo estoy definiendo una semana después de su examen final. 10 de diciembre. Temas a considerar los mismos. Lo único que tienen que hacer es ver sus notas en el sistema, si han aprobado, entonces. Y esto, aclararles, por favor. Los estudiantes que lleguen a aprobar la asignatura ya no deben rendir el examen de segundo turno. Y solo pueden rendir el examen de segundo turno quienes rindieron su examen final. Algunos lineamientos, quizá otros colegas les han comentado o quizá lo saben, pero es importante porque luego están consultando muchas veces. Entonces, quería indicarles estos lineamientos. Bueno, no sé si hay una consulta respecto a esto. Lo del temario ya se les avisó con la anticipación debida, justamente el anterior lunes. Todo está bien, licenciado. Perfecto. Bueno, entonces, yo me despido en sí, jóvenes. Esta sería nuestra última clase. Lo que queda solo son exámenes. Este viernes es el examen final. El siguiente lunes ya no se va a pasar clases. Ya hemos acabado todo. Entonces, justamente quería pasar esta clase como la última. Fue un gusto haber sido el docente de todos ustedes. Esperemos que las situaciones sean favorables para que nos reencontremos en un futuro, en otra asignatura. Bueno, gracias por su atención, señoritas jóvenes, y suerte en su examen final. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Hasta luego, licenciado. licenciado. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego. Hasta luego, licenciado. Hasta luego, Santiago.